Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia. Vamos a ver la conferencia número 49. Bueno, esta conferencia de hoy tiene como objetivo conocer los pasos que nos conduce a regresar a nuestro origen, a nuestro punto de partida, y regresar con conciencia plena, con el 100% de conciencia despierta. Es regresar a ese punto de partida porque la esencia, la conciencia, viene de las estrellas y debe regresar allá. En esta conferencia vamos a darle continuidad para ver cómo vamos a triunfar. Esta conferencia nos habla del triunfo dentro de la rueda del samsara. Ahí, si llega a haber algún problema de transmisión, me pueden escribir, yo estoy pendiente de los comentarios. La semana pasada di una breve introducción sobre este tema, el tema de lo que es la oscuridad, pero hoy tengo que dar otra pequeña introducción para que puedan entender cuál es el trabajo desde el inicio. Dentro de la rueda del samsara, ¿sí? Entonces vamos a ver que la esencia, la mónada, sale del sagrado sol absoluto, como lo vemos aquí. Bueno, me toca, ahí se ve que es como un sol del sagrado sol absoluto y sale por uno de los 7 rayos de la creación. Esa mónada es la chispa divina. Entonces podemos decir que la mónada, esencia, y ella sale de ese sagrado sol absoluto en búsqueda de la maestría, y que esa maestría la va a conseguir dentro de la escuela llamada rueda del samsara. Eso es una escuela donde nos encontramos en este momento, y aquí en esta rueda del samsara se abren 3 alternativas. Esas 3 alternativas son renuncia, fracaso y triunfo, pero en esta conferencia vamos a hablar del triunfo. Porque si logramos saber muy bien cuál es el camino, porque esa es la idea, que no nos podemos desviar porque es un solo camino, que de hecho escrito está, estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. Entonces vamos a ver ese camino que conduce al despertar de la conciencia, a la autorrealización íntima del ser, a la unificación con el ser. Aquí tenemos todos estos gráficos para que vayamos viendo en qué se basa esta conferencia. Vamos a explicar estos gráficos. Esto es esoterismo. Vamos a develar el esoterismo puro. Bueno, entonces continuamos con la mónada. Esa mónada divina, inmortal, eterna, se desdobla, pero ese desdoblamiento es después de que sale el sagrado sol absoluto, porque ahí tiene que salir esa mónada desde el sagrado sol absoluto y apenas sale se tiene que desdoblar. Ese desdoblamiento lo vemos aquí, el 1 se desdobla en el 2, aquí lo vemos, el 1 se desdobla en el 2, ser y no ser, padre e hijo. El padre se desdobla en el hijo. El santo afirmar, santo negar. ¿Sí? Este sí está relacionado con lo positivo. ¿Sí? El sí es afirmativo, es el santo afirmar, el padre. Y el no es lo negativo. Por eso se habla del santo negar, es el hijo.
Pero estamos viendo el desdoblamiento de la conciencia, la dualidad de la conciencia, que eso es lo que nos interesa en esta conferencia. ¿Sí? Hay diferentes tipos de dualidades. Pero vamos a comenzar hablando de la conciencia para que entendamos que esta dualidad se da desde el origen, desde ese punto de partida que sale la mónada, se tiene que dar una dualidad que está relacionada con el Padre y el Hijo. Es esa dualidad. Y vamos a ver qué significa esto del ser y no ser. ¿Sí? Porque ahí tenemos que comprender esta filosofía que nos dejaron los antiguos, pero tenemos que el Hijo es el no ser, como lo vemos aquí, y es la oscuridad dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros es el diablo, que hablábamos, el diablo, es el deseo, ¿sí? El deseo. Pero es el deseo dentro de nosotros, porque nosotros vamos a ver cómo vamos a jugar con esta dualidad dentro de la rueda del samsara. ¿Para qué? Pues para sacar una sabiduría necesitamos ver esto. Aquí tenemos entonces la dualidad. El Padre se desdobla en el Hijo para llegar a conocerse a sí mismo. Esa es la razón. Llegar a conocerse a sí mismo. ¿Sí? Por eso esto se llama conocimiento de sí mismo, significa conocerse uno mismo. Ese es el objetivo de estos estudios. Listo, entonces ya viendo esta dualidad, vamos a ver que todo, absolutamente todo, queda en la dualidad. Por eso vemos aquí que el día se desdobla en la noche, el blanco se desdobla en el negro, la luz se desdobla en la oscuridad, el flaco en el gordo, frío, calor, sol, luna, y el bien se desdobla en el mal. Tenemos derecha e izquierda. Por eso estamos ante esa decisión, ¿sí? Es la decisión del ser y no ser. Pero vamos a explicar bien esto porque luego de que se da el desdoblamiento, pues se tiene que dar, podemos decir que una tercera fuerza para que forme la Trinidad, lo que vemos en este gráfico. Esa Trinidad está representada por Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ya tenemos que el Padre es lo positivo, la sabiduría, el Padre es lo verdadero. Tenemos que el Hijo es lo negativo, es la justicia y es lo justo. Tenemos el Espíritu Santo, las siglas E significa energía y la S sexual, lo que quiere decir que esto nos está hablando del sexo. Y esa tercera fuerza que aparece, porque tiene que aparecer para crear, porque la energía sexual, su función es crear. Por eso la vemos que es neutra. Y eso que llaman neutro viene a ser el santo conciliar. Entonces aquí tenemos lo mismo. El santo afirmar, el santo negar, porque el Hijo, el deseo, ese es un santo y es el santo negar. Y tenemos el santo conciliar, que es neutro, es la energía sexual, el santo conciliar. Y es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque esa energía puede crear de forma positiva o negativa, o simplemente esa energía está hecha para crear. Nosotros con esa energía ya hicimos unas creaciones. Con eso se creó el ego, podemos decir, el ego, los defectos psicológicos. Es neutra porque realmente crea la luz y la oscuridad, ¿sí? La energía sexual, cada persona cuando ya sabe dónde está el poder, porque en la energía sexual está el poder, debe decidirse, porque ya tiene el conocimiento, y debe decidirse para qué lado la va a dirigir.
¿Por el sendero de la derecha o por el sendero de la izquierda? ¿Sí? Y esto es algo muy esotérico, porque es que ya cuando se tiene el conocimiento sobre el sexo, ya nosotros tenemos que decidirnos, ¿sí? Por eso aquí vamos a ver en qué se basa esa decisión, pero está muy relacionado también con el sexo. Listo. Aquí tenemos entonces que pues el hijo es el deseo, ¿sí? Para aclararlo aquí. Y el objeto del deseo se encuentra en ser o no ser. Ese es el objeto del deseo, porque el deseo cumple una función. ¿Sí? Es una función importante, cumple un papel, está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con ese deseo, ¿sí? ¿Qué vamos a sacar de ahí? Tenemos el deseo codicioso, el deseo violento, que ya lo veíamos. El deseo codicioso es de acumular y acumular bienes, de tener posesiones, de los lujos, del dinero. Es el deseo acumulativo. Y ahí se encuentra la oscuridad, que es lo que estamos viendo en esta conferencia. Ahí se encuentra el deseo lujurioso, la lujuria que está relacionado con la fornicación, la eyaculación y el orgasmo, sacar esa energía. Está el deseo violento, la ira. ¿Sí? Por eso es que ese deseo es el eco de la ira, ¿sí? Es el odio, es la soberbia que está dentro de nosotros. Y la pasión, ¿sí? La pasión relacionada con la lujuria. Entonces, así brevemente para identificar el deseo, porque el deseo es una fuerza, ¿sí? Debemos verlo como fuerza total. Y como fuerza que es el deseo, o nos esclaviza o nos libera. Y aquí es donde vamos a comprender este dilema sobre ser o no ser. Porque es que el deseo, el deseo tiene una función que es el de no ser. ¿Sí? Y al ser el no ser, él nos invita a la negación. Es el santo negar. Y esa negación es que debemos negarnos a todos nuestros deseos, negarnos. Porque para eso es este conocimiento, para negarnos y saber para dónde nos va a conducir el deseo. Si nos negamos al deseo, vamos a cumplir con la función que es el no ser. Pero si nos negamos, podemos realmente llegar a trabajar con la fuerza del Hijo, porque Él es una fuerza y la encontramos en la Trinidad. Por lo tanto, el trabajo de nosotros, que es muy personal, individual, está relacionado con esta fuerza y que el deseo nos invita a que tenemos que vencerlo, a que tenemos que negarnos a él para liberar otra fuerza o simplemente liberar voluntad, la luz y el fuego. Que el deseo es Lucifer, ¿sí? El deseo es Lucifer. Él quedó representado por el cabro, por el cabrito o por los cachos de Bartolomeo. Toda esa simbología de Lucifer nos está hablando de que él es el deseo. Por eso vemos esta frase, Lucifer significa luz y fuego. Aquí lo vemos. Pero es el mismo deseo dentro de nosotros. Y el trabajo es con él. Aquí vamos a entender una frase que dice, o el Padre dice, sencillamente el Padre dice, como vemos esta frase de aquí, el Padre dice, nadie viene a mí sino a través del Hijo. El Hijo es Lucifer. Esta frase es el comienzo, ¿sí? Para el comienzo del trabajo que tenemos que hacer, porque debemos tener muy claro
esta Trinidad. No podemos alterar esto, pues esto quedó por seres despiertos. No se puede alterar porque en el momento en que se altera el orden de la Trinidad, inmediatamente se caería en adulterio y ya nadie podría despertar. Por eso, muy claro tenemos esta Trinidad. Bueno, entonces ojalá hayan visto toda la frase que tenemos acá. Les voy a agrandar más el tablero. Bueno, entonces vamos a trabajar con la fuerza del Hijo. Y la fuerza del Hijo es la justicia, ¿sí? Porque aquí vemos la justicia. Él maneja la balanza, maneja la justicia dentro de nosotros. Y es importante porque es que como se habla mucho de justicia, se habla mucho del amor y todo esto, pero entonces debemos ver que solamente hay amor, fuego y luz para aquel que se enfrenta a su propio deseo, que se enfrenta, que es capaz de negarse a sí mismo, porque ahí tenemos la frase de niéguese a sí mismo, pero realmente es el deseo el que nos está diciendo eso. Es Lucifer, es el diablo, el que nos dice niéguese a sí mismo. Él nos invita a la negación. ¿La negación a qué? Pues al vicio, a la droga, a la pornografía, a la masturbación, al robo, ¿sí? el yo del robo, negarnos a la crítica, al chisme, a la maledicencia, es negarnos también a la venganza, porque Él como tal nos va a colocar las tentaciones. Y están las tentaciones de la lujuria, están las tentaciones del odio, ¿sí? Porque es que el deseo en sí es la fuerza del odio. Si no logramos vencer esto, como es el resentimiento, el deseo de poder, si no se logra vencer esto, no vamos a llegar al amor, porque es que el amor es una fuerza desconocida. El amor está atrapado en todos los deseos. Y esto es una multiplicidad de deseos. Por eso tengo este gráfico que ustedes ven acá, ¿sí? Es la oscuridad dentro de nosotros. Bueno, entonces ya teniendo esta base, tenemos que hacer justicia con nosotros mismos. Tenemos que decapitar el ego, ¿no? Tenemos que decapitar a Medusa, porque Medusa representa la lascivia. O sea, debemos decapitarlo. La decapitación es en el desdoblamiento astral. Vamos a ver que los defectos aparecen como monstruos, animales. Y bueno, entonces ahí el diablo nos va a dar esa luz, porque debemos ver algo. El padre es la luz, ¿sí? Si nosotros logramos vencer el deseo, entonces podemos ir al Padre. Pero eso, ahí está, ¿sí? Nadie viene a mí sino a través del Hijo. Entonces vamos a vencer, porque la idea es vencer la fuerza del deseo y poder ir al Padre, que esa es la tarea. Pero para nosotros hacer el trabajo real, porque aquí vamos a hablar de que el trabajo real con las tres fuerzas primarias del universo, pues nos está hablando del sexo. Y el sexo debemos tomarlo para hacer unas creaciones superiores con la pareja. Por eso aquí aparece la dualidad hombre-mujer, porque es que se complementan. Hombre-mujer, estamos viendo la dualidad de otra forma,
de los cuerpos humanos, de que tenemos un cuerpo y que este cuerpo nos va a permitir con la pareja del sexo opuesto y utilizar bien el sexo en transmutación sexual y alquimia, nos va a permitir crear, hacer unas creaciones superiores. Entonces por eso coloco el símbolo de la cruz, porque el símbolo de la cruz es cruce y nos habla de esa fuerza masculina y femenina, porque la creación es así. Por lo tanto, aparece hombre y mujer para crear. Pero necesitamos comprender los misterios del sexo, porque ahora vamos a utilizar el sexo para hacer esas creaciones, invertir esa energía con la pareja, ¿sí? Ya no malgastarla, ya no se puede botar. Ya no se puede botar en todos esos deseos, porque si una persona alimenta el deseo, se queda sin voluntad, y si no hay voluntad, no puede crear al hombre, porque nosotros vamos hacia el hombre. Bueno, entonces ya teniendo este pequeño panorama, vamos a trabajar con lo que es justo, útil y verdadero. Este triángulo también nos habla de esas tres fuerzas. Justo, o sea, mirar realmente si el ego ha sido justo con la humanidad, como primer paso. Pero es que realmente uno va a aprender a obrar, tenemos que hacer obras conscientes, ¿sí? Tenemos que actuar de forma en que sea justo, útil y verdadero, cualquier obra. Que entonces les voy a explicar qué es el cuaternario, porque este triangulito que vemos aquí, vamos a darnos cuenta que la energía sexual es lo útil y es el poder. Pero con este triangulito vamos a practicar ese triangulito y vamos a llevarlo a un cuaternario. O sea, ese triángulo lo vamos a llevar a este cuaternario que vemos acá, porque es que necesitamos practicar el cuaternario. Que el cuaternario pues es 4, ¿sí? Pues ahí vemos la simbología, que parece como una roca. Entonces tenemos que el cuaternario nos está hablando de los 4 rectos, que es el recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar. Este cuaternario se encuentra para nosotros equilibrar los centros de la máquina humana, porque necesitamos volvernos ahorradores conscientes. Y ese cuaternario nos invita también a reflexionar, ¿sí? Porque es que no podríamos eliminar el ego en los centros, porque hay que eliminar el ego en los centros de la máquina, pero no podríamos si no hacemos una reflexión. Si, por ejemplo, aquí toca practicar lo que es la autoobservación. Voy a colocar aquí, autoobservación. Y esa autoobservación pues está relacionado también con la clarividencia. La clarividencia objetiva, la clarividencia de la conciencia. Bueno, entonces les voy a mostrar lo que son los centros de la máquina humana, porque este cuaternario está relacionado con los centros de la máquina humana, que son las funciones del alma. Cuando hablamos de cuaternario, pues realmente ese cuaternario, como es un cubo, nos está hablando del sexo también, porque los antiguos dejaron el sexo plasmado como en una piedra, la simbología de la piedra. Pero esa simbología de la piedra es el cuaternario. El cuaternario en sí lo podríamos estar ubicando en la parte sexual de los centros. Y nos está hablando de que si nosotros aprendemos el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar y el recto hablar, si aprendemos esos 4 rectos, vamos a ahorrar energía sexual, porque esa energía sexual hay que ahorrarla para poder canalizar y fijar en la columna con la pareja. De manera que si una persona está pensando y pensando todo el día, preocupaciones, miedo, ansiedad. Por ejemplo, aquí tenemos la mente.
El recto pensar está relacionado con el centro intelectual inferior. Entonces, en ese centro intelectual se gasta muchísima, pero muchísima energía. En todos los procesos de, podemos decir que, imaginación. Cuando una persona va a matar el ego, no necesita imaginar nada, absolutamente nada. Porque es que para matar el ego, surge que el ego sale, porque el ego sale de forma espontánea, puede coger la mente y más bien toca matar la imaginación del ego, porque el ego es imaginación mecánica. Imaginando, una persona gasta enormes cantidades de energía y está fornicando por la mente. Por la mente está la fornicación. Recordando es lascivia. Futurizando, viviendo del pasado. Ahí también tenemos que todo defecto tiene pasado, tiene futuro. Pero entonces debemos ser reflexivos, porque si se gasta la energía de la parte mental, recordemos que luego el centro intelectual roba energía a la parte sexual, saquea el centro sexual. Lo mismo con la parte de la emoción. Si la persona no logra resolver las emociones, que todo el placer que le genera estar por allá en la conversación ociosa, en el chisme, porque está gastando energía verbal, hablando mal de las otras personas y está sintiendo emociones negativas. Ahí hay doble gasto de energía, en la parte verbal y en la parte emocional. Lo mismo, si gasta toda esa energía, esos centros tienen que robar al centro sexual, saquear. Y al final de cuentas es una energía que ya tiene también una pesadez. Tenemos que hablar de la pesadez, ya no se puede transmutar. Y si la persona está gastando cantidad de energía por la parte, podemos decir, de las obras. Entonces, cada vez que una persona va a hacer algo, tiene que preguntarse, ¿será que esto que voy a hacer es útil, justo y verdadero? ¿Será que vale la pena? Tiene que pasarlo por el Padre. Si va a decir una palabra, si esa palabra no es una verdad, si esa palabra no es algo justo y esa palabra no es algo útil, pues mejor no la dice y mata ese defecto que quiere hablar y no lo deja hablar. Porque a los defectos toca matarlos en la mente cuando quieren hablar. A los defectos toca matarlos en la parte del verbo, también cuando quieren hablar. Porque no ve que el ego toma posesión de esos 5 centros inferiores de la máquina. Ya en otra conferencia más adelante vamos a ver la conferencia 4 para comprender cómo funcionan los centros. Porque la mente es la que vuelve loco esos centros, los disloca, los daña. De manera que la muerte realmente se da es cuando los defectos comienzan a salir, cuando nos autoobservamos, cuando nos damos cuenta que ya el defecto cogió la mente. Porque es que el ego sale del instinto, como lo vemos aquí. Sí sale de aquí, pero él necesita la mente para planear, una persona planeando. Todo eso, ahí ya el defecto se posesionó. Entonces toca matarlo en la mente porque la mente es más lenta. Son muy raros, o aquellos clarividentes ya más avanzados, sí pueden lograr ver el ego en la parte instintiva. Pero como esto es para personas que estamos apenas aquí en el conocimiento y nosotros podríamos tardar meses o hasta años en comprender el instinto, porque el instinto está el 97% del ego. Entonces aquí vemos que el deseo es 97% de ego, y que al ser 97, él maneja, al ser humano lo maneja desde la parte mental, desde la parte astral, y por eso es que debe empezar a escudriñar la mente para que pueda verlo también en un desdoblamiento astral, porque debe verlo en otras dimensiones, porque estamos hablando de que el ego se procesa en otras dimensiones, en otros planos. Pero si una persona logra ver el ego en la mente, ya es un paso, porque ya puede cuestionarse, lo que estoy pensando, ¿será verdadero? Porque ya hemos visto sobre la verdad, y la verdad está en otras dimensiones. La verdad está por allá, en otros planos, solo se llega con meditación. Pero cuando uno se autoobserva durante el día puede ver todo el tren de yoes, porque eso es un tren,
de pensamientos, ideas, conceptos, creencias. Es que el ego es malo, porque nos vamos a dar cuenta que el ego es más malo que bueno. A pesar de que nosotros ponemos aquí bien y mal, o bueno o malo, primero debemos ver el ego en la parte negativa, en lo malo, en todos los daños que le produce al cuerpo, a las personas. Ahí es donde realmente podemos ver. Y ya, pues ya la muerte se hace mucho más fácil, porque la muerte psicológica hay que ver que los centros tienen un juego, y ese juego hay que descubrirlo. Entonces aquí tenemos ese cuaternario. Nos tenemos que autoobservar, pasarlo por estos tres, y de esa manera vamos a equilibrar los centros. Cuando nosotros aquí hablamos de equilibrio, solamente aplica realmente la palabra equilibrio, solamente aplica a estos centros. Esotérico es decir, el equilibrio de los centros de la máquina humana. Hasta ahí estamos bien. Eso es realmente el camino, porque estamos hablando del camino a la liberación. Si no hay equilibrio de los centros, no se puede ahorrar energía y por ende no se pueden crear los cuerpos solares, no pueden haber creaciones superiores. Porque volvemos a lo mismo, necesitamos tener voluntad. Bueno, entonces teniendo ya esta base, que nosotros la semana pasada pues nos habíamos quedado aquí en el cuaternario, pero ese cuadrado simbólico, ¿sí? Nos está hablando del ahorro de la energía sexual, básicamente, aplicando esos 4 retos. Luego, si la persona, obviamente, hablando del soltero, el soltero equilibra los centros hasta cierto punto, no puede pasar más allá de un punto porque el soltero no puede crear cuerpos solares. Necesita tener pareja. Este trabajo es con pareja, hombre-mujer. Teniendo claro que vamos a trabajar con esa energía sexual, que es el material, lo que se libera, eso se libera el deseo. Toda la energía sexual liberada del deseo es el material para entrar al sexo, a la transmutación. Si no hay liberación de la conciencia, si no hay liberación de energía, pues no podemos crear nada. Ahora, antes de seguir avanzando en esto, debo decirles que cualquier átomo, cualquier esencia de este planeta, hasta un átomo, tiene las 3 fuerzas primarias del universo, que están representadas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta un átomo lo tiene, porque de hecho los átomos tienen la fuerza del protón, del neutrón y del electrón. Que hago esta aclaración por aquellas personas que nos ven y que tengan estos conocimientos del átomo. Asimismo, pues aquí lo que estamos hablando de lo que es el tema del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está dentro de un átomo, pero se conoce con otros nombres. Simplemente lo que cambian son los nombres, pero el conocimiento siempre ha estado ahí plasmado. Por eso, repito que ese triángulo no se puede alterar, porque alteraríamos las leyes del universo, que estamos hablando de la ley del 3, que ya lo veíamos, la ley del 3, que la ley del 3 es lo que nos invita a la creación, y está representado en este triángulo también, ¿sí? Porque en esa ley del 3 tiene que haber sexo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que se junta papá y mamá, que es positivo o negativo, y tiene que existir la energía sexual para tener un bebé, para tener un hijo. Entonces, dentro de una relación sexual hombre-mujer, también está la energía sexual, que es el santo conciliar, pero en este caso, pues hasta para tener un bebé, están unidos positivo, negativo, neutro. Listo, entonces ya terminando este preámbulo, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a crear, porque ya si somos ahorradores conscientes, vamos a crear los 5 cuerpos solares. Y ya lo tenemos representado por esta estrella de 5. Tenemos la estrellita de 5 puntas, que ahí se ve bien.
y vamos a ver que tiene derecho a un cuerpo vital solar. ¿Sí? Tiene derecho a regenerar, ¿sí? Voy a aclarar los términos. Porque tiene derecho primero es a regenerar un cuerpo solar y un cuerpo vital. Entonces, fíjense que esos dos cuerpos están aquí abajo. Tenemos aquí el vital y el físico. Porque es que vamos a comenzar desde abajo, ¿sí es? Cuerpo vital y físico. Y ya al regenerar eso, vamos a crear cuerpo astral. Y tenemos el mental. Y aquí arriba ya encontramos el causal. Esa figura, de hecho hasta Leonardo da Vinci fue alquimista, y Leonardo da Vinci nos deja esa figura que representa el hombre, pero obviamente que las personas piensan que nosotros ya somos hombres porque tenemos un cuerpo de carne y hueso y un nombre. No somos hombres. Nosotros, si no transmutamos energía sexual, si no matamos el ego, si no eliminamos el deseo, no somos hombres. Porque hombre es aquel que tiene voluntad, que ha vencido de cierta parte a Lucifer, lo ha vencido. Porque eso es una lucha terrible, entre, que se tiene que decidir, ¿sí? Por eso tenemos la indecisión, ser o no ser. Entonces es una lucha terrible entre el amor, entre el deseo, porque son dos fuerzas opuestas. Una cosa es el deseo y otra cosa es el amor, es una lucha. Pero cuando ya llega un iniciado, aquí estamos hablando de los iniciados, un iniciado que ya regenera vital, físico, tiene el lujo de crear un cuerpo astral, se dio el lujo de crear un cuerpo mental, pues hasta aquí ya ha hecho un súper trabajo, ¿sí? Hay un buen trabajo hasta ahí. Cuando ya llega en la mitad de la creación del cuerpo causal, estamos hablando de la mitad del causal, aparece la prueba del nirvana, el guardián de los dos caminos, porque es que si hablamos de dos caminos, hasta en el nirvana vemos la dualidad. Y el guardián de los dos caminos le dice, hasta aquí has hecho un buen trabajo, ¿por cuál camino decides? ¿Por el camino del directo, que se llama el camino del Cristo directo, o por el camino del nirvana? Entonces aquí ya el iniciado renuncia al nirvana, porque estamos hablando del triunfo, renuncia al nirvana y crea, podemos decir, porque realmente sí va a crear ese cuerpo ya causal completo, pues tiene derecho a su cuerpo causal completo. Pero si no renuncia al nirvana, porque necesitamos ver esto, si no renuncia al nirvana no puede, podemos decir que tener alma humana. Tiene que renunciar al nirvana para convertirse en un hombre solar. Entonces aquí ya vemos que cuando ya renuncia al nirvana, ¿sí? Podemos hablar de que es un hombre. Por eso es que esta estrella de 5 puntas sí nos habla del hombre, pero de ese atrevido que realmente fue capaz de osar, ¿sí? Se habla de saber osar. Ese que fue capaz de aprender los 4 rectos, o sea, el que realmente sabe, él es el que se va a convertir en un hombre. Listo, entonces de aquí, bueno, les hice muy rápido esta estrella, pero de aquí vamos a pasar al escenario. Porque viene, este es el quinario, ¿sí? Entonces, les voy a colocar así como... Tenemos, este es el quinario. De ahí va a subir, podemos decir, sube y va a llegar al escenario, porque el escenario está representado por dos, podemos decir, el alma humana, porque es que aquí ya se está levantando, ¿sí? Digamos que ahí es cuando ya el discípulo, como el discípulo ya se está levantando, entonces levanta el alma humana. Esta es la figura del alma humana.
porque ahí ya se levanta el discípulo y se levanta el alma humana y el alma divina tiene que bajar. Entonces aquí baja. Bueno, aquí baja el alma divina. Pero entonces lo hago así para que veamos que este triángulo es el que supremamente nos interesa, porque aquí es cuando ya es el hombre, ¿sí? Es el hombre. Y aquí es donde nace el niño Cristo, porque aquí vamos a hablar de que solamente en ese escenario, que es la estrella de 6 puntas, que es la misma estrella de Salomón, es el sello de Salomón, que en el iniciado se le va a dibujar en el cuerpo astral, se le dibuja en la frente, y de hecho hasta en la mano derecha se le puede dibujar esa estrella de 6 puntas. ¿Por qué? Porque es que ya nace el maestro, y ese maestro es el niño Cristo, el niño de oro de la alquimia sexual, de lo que hablan los alquimistas. Como ya transmutó todo, podemos decir que ya ha transmutado muchísimo el plomo. Ese plomo ya lo transmutó en oro, que es el oro de la conciencia, que es el niño Cristo. Nace, pero ese niño se encuentra por fuera, podemos decir que por fuera del cuerpo físico, todavía no puede manejar el cuerpo físico porque el iniciado tiene que crear los cuerpos de oro, o el maestro, porque ahí ya es un maestro. Ahí es cuando ya aparece con el nombre del maestro el ser interior, porque ya puede darse el lujo de dar el nombre de su ser interior, ese iniciado. Bueno, realmente esto ya son unos misterios muy avanzados cuando hablamos de esa estrella de Navidad, porque nos colocaron allá afuera una simbología, el árbol, el pino. Ese pino realmente está representado por el alma humana. Pero ese pino tiene mucha simbología que ya en la próxima conferencia 50 vamos a hablar. ¿Sí? Vamos a hablar del pino. Pero aquí estamos resumiendo el camino para saber cómo es que vamos a autorrealizarnos, regresar al sagrado sol absoluto. Esto es un resumen. Bueno, entonces entendamos que hombre es aquel que tiene, podemos decir que se tiene una conexión. Aquí ya el maestro está conectado a su alma divina. No por completo, tenemos que aclarar, no por completo. Todavía no se puede, digamos que unir a su alma divina, todavía no, porque ahora esto es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí el niño Cristo pues tiene que desarrollarse, el maestro va a crear los cuerpos de oro y continúa trabajando en la obra. Entonces en esa obra, como sigue allá, entonces el escenario lo va a llevar, este es el escenario lo va a llevar al septenario, ¿sí? Aquí tenemos el septenario. Pero es muy interesante ver el septenario, porque el septenario, si ustedes ven la estrella, algunas personas me dicen que por qué tanta estrella, es que estas estrellas son esotéricas. Como les hablé que el cuaternario habla de sexo, la piedra filosofal alquímica, esto nos habla del hombre, ¿sí? Esto nos habla del nacimiento del Cristo, que se levanta, ¿sí? Ya podemos decir que se levantó el caído, ya hasta aquí estamos bien. Pero este es interesantísimo el septenario porque aquí ya es el Cristo rojo, es el Cristo revolucionario, es la segunda montaña, ¿sí? Entonces, como aquí nosotros hablamos de que hay una primera montaña donde se crean los cuerpos solares, donde se renuncia a nirvana, bueno, eso ya está relacionado con estos dos. Aquí se da la segunda montaña. Y aquí el Cristo, solamente el Cristo, tiene el poder, porque tiene poder, tiene la inteligencia para enfrentarse a las causas mismas del ego, a las causas del deseo, a los yoes causas. El yo causa ira, lujuria, codicia, envidia, pereza, gula,
simplemente el Cristo puede ingresar a las causas mismas del error, ¿sí? Por eso es que aquí ya el Cristo tiene que crear unos cuerpos de oro y tiene que ver la luna invisible, porque aquí vamos a hacer un recuento de lo que veíamos en conferencias pasadas, que el ego es una luna, el ego es como una luna, tiene una cara visible y otra invisible. Entonces solamente el Cristo puede enfrentarse a esa cara oculta, donde se encuentran las causas que son mucho más pequeñas. Por eso hablan los iniciados que en la segunda montaña el trabajo es muy arduo, muy complicado, porque ya tienen que ver el ego o la causa. La causa del ego realmente es algo pequeño, ¿sí? Porque es que aquí, obviamente que aquí ya ha liberado mucha conciencia. Aquí el iniciado podría tener un promedio de 80% de conciencia o 70%, no tengo bien el cálculo, pero sí ha liberado mucha conciencia. Aproximadamente entre un 70% de conciencia a un 80%. Pero es que las causas del ego es algo en miniatura. Y solamente el Cristo puede ver eso. Solamente el Cristo puede enfrentarse a eso. Entonces a estas alturas podemos ver que aquí es donde ya el Cristo tiene que enfrentarse a la luna oculta, se llama así. La luna oculta del ego. Bueno, ahí en ese... bueno, les voy a mostrar la foto. Ahí en ese septenario que lo vemos aquí. Estamos hablando del septenario. Ahí ya se da el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis que hablan todas estas escuelas. Realmente ese Apocalipsis hay que vivirlo adentro. Apocalipsis significa fin por el fuego, pero tenemos dos alternativas, porque también está la dualidad. El Apocalipsis o lo vivimos dentro de nosotros, haciendo este trabajo individual y de forma voluntaria nos vamos a enfrentar al ego, o simplemente tendríamos que vivir el Apocalipsis afuera, porque si ustedes ven ahorita la naturaleza está levantando fuego. Por eso afuera también, con todo lo que vemos, terremotos, volcanes, también es un fin por el fuego, es el fin de una raza, podemos verlo también afuera. Pero entonces para nuestro trabajo individual debemos vivir ese Apocalipsis adentro, o sea, es nuestra decisión, ¿sí? Volvemos a la decisión, o lo vivimos afuera o lo vivimos adentro. Pero el ego sí o sí tiene que morir, el ego va a morir con nuestra voluntad o sin nuestra voluntad, porque el ego está condenado a morir. Y es lo que debemos reflexionar cuando ya se llega aquí al septenario, porque ese Apocalipsis es la apertura de los chakras, porque los chakras se encuentran en otras dimensiones. Cuando hablamos de iglesias, esas iglesias están en otras dimensiones superiores, obviamente que relacionado con la columna vertebral, porque todo el trabajo es en la columna. Entonces aquí es cuando ya el Cristo debe abrir los 7 sellos, las 7 iglesias, ¿sí? Toda la simbología que vemos es un trabajo interior. Por eso se habla del 7, el 7 nos invita a ordenar. La ley del 7 está relacionado, 7 chakras, 7 centros de la máquina humana, pues comenzamos con los 7 centros, 7 iglesias, ¿sí? Y ahí de hecho cada iglesia es una sabiduría, ¿sí? Por eso es que este tema nos invita a sacar esa sabiduría. Es que ya tenemos el material, ya tenemos el ego, pues ahora saquemos sabiduría. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos el tema del Cristo. Entonces el Cristo, realmente el Cristo, como es el fuego del fuego, ¿sí? Realmente eso es una fuerza que está dentro de nosotros, pero que tenemos que realmente vivenciar.
porque es que cuando nosotros llegamos nuevos, pues nos van a dar ciertos conocimientos para comenzar. Y esa es la fuerza que tenemos para comenzar el trabajo, los poquitos conocimientos que nos dan. Bueno, si alguna persona tiene alguna pregunta, ahí nos pueden escribir. Nos pueden escribir y se puede responder. Listo, ahora sí vamos a pasar al octonario, porque el octonario también es interesante. ¿Qué pasa en el octonario? El octonario está representado por esto. Tenemos dos cuadrados, ¿sí? Dos cuadrados. Bueno, entonces en el octonario se da la tercera montaña, ¿sí? Debemos ver, como les hablo ahorita del alma divina. Mire, realmente el alma divina es cuando ya el Cristo se desarrolla y ya el Cristo está haciendo la tercera montaña. Porque es que aquí vamos a ver ahora sí claves de esta conferencia. Porque en la tercera montaña ese maestro se tiene que dedicar al sacrificio por la humanidad. Mire que el sacrificio por la humanidad es lo que le da la fuerza para escalar, porque es que aquí ya estamos hablando de que está escalando la tercera montaña, pero aquí es cuando tiene que tener un discípulo, tiene que tener un cirineo avanzado ya. Ese cirineo, ¿de dónde sale? Ese personaje sale de los alumnos, de la millonada de alumnos a las cuales uno les llevó el conocimiento. Desde el sacrificio por la humanidad, porque aquí vamos a hablar de sacrificio, que obviamente comienza desde que nosotros llegamos al conocimiento, porque recordemos que ese triángulo que les acabo de mostrar, el principio, ese triángulo también habla de sacrificio por la humanidad, morir y nacer. Sacrificio por la humanidad hay que hacerlo si realmente queremos llegar al Padre, si realmente queremos llegar al alma divina, porque muchas personas hablan del alma divina, pero es que si no hay cirineo, si no dejan a un maestro que haya tomado la segunda montaña, porque es que tiene que estar acá, porque esto es la segunda montaña y la tercera montaña, es un trabajo donde el maestro tiene que hacer mucho sacrificio por la humanidad, y la búsqueda de él es un solo ser, al menos que despierte un solo ser, que se haga, se encargue, podemos decir, un ser que se encargue de la enseñanza mundial y que tiene que tener la segunda montaña. Por eso nosotros hablamos en muchas conferencias de sacrificio por la humanidad. En Mundo Astral quedó grabada la conferencia 40. Si no hay sacrificio por la humanidad, nadie avanza, porque un egoísta no avanza. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esa partecita. Y de hecho, ese cirineo es el que le va a ayudar también le va a ayudar a cargar la cruz, porque es que la cruz de sacrificio es la más pesada. Entonces aquí ya vamos a ver otra cruz, que es la cruz del sacrificio, la más pesada de todas. Y eso se le va a ayudar a cargar ese cirineo. Le va a ayudar a enseñar. Listo, hasta acá si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, ya dijimos el octonario, ahora vamos a pasar al novenario. Bueno, sobre este octonario, bueno, tenemos que ver que como es la tercera montaña,
Ya en esa tercera montaña el maestro tiene 99% de conciencia despierta. Le falta un 1%. ¿Sí? Entonces, para que veamos, ya no le falta mucho. Pero ¿qué sucede? Que aquí se puede quedar de pronto quieto el maestro, porque no puede, o sea, no puede realmente todavía avanzar al novenario. O sea, si no tiene ahí el maestro un discípulo, no puede avanzar al novenario. Entonces, por eso los pasos son muy exactos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque ni siquiera el maestro puede continuar escalando si no lo tiene. Ahora, ese cirineo no es ningún dormido, tiene que ser un Cristo, ¿sí? Ese cirineo es un Cristo, o sea, no es cualquier persona. Que de hecho a veces piensan que cualquier persona puede ser cirineo y no. Cualquier persona puede ser seguidor, cualquier persona puede ser un fanático, un intelectual, pero un cirineo no es cualquier persona. Ese ya es un maestro también. Sí, entonces para que si realmente queremos hacer el trabajo, necesitamos difundir esta enseñanza lo más claro posible, porque si no, no habrá cirineo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a pasar ahora sí al novenario. Vamos a darle la vuelta a esto. Bueno, como le voy a dar la vuelta primero ahí para que lo vean completo, porque ya tablero le voy a dar la vuelta. Sí, entonces aquí está el recorrido. Está el recorrido desde las 3 fuerzas primarias. Y vamos en el octonario. Ahora vamos a ver qué más hay. En el novenario, ¿sí? En el novenario tenemos la estrella de 9 puntas. En el novenario, nosotros vamos a ver que aquí es cuando se van a unificar, ¿sí? Se unifican 3 fuerzas, ¿sí? Que conocemos como el Cristo, el Lucifer y la Madre Divina. Entonces aquí vamos a ver que se funden esas 3 fuerzas. Bueno, se tienen que fundir, ¿sí? Se tienen que unir esas 3 fuerzas. Entonces vamos a ver que ¿por qué se unen? ¿Sí? ¿Por qué se unen esas 3 fuerzas? La gran pregunta. Porque es que aquí vamos a ver que el Cristo vence a Lucifer. Ya lo venció. Entonces, como el Cristo ya vence a Lucifer, porque Él es un vencedor, Él es un triunfante, ¿sí? Aquí vamos a ver que vamos a llegar al triunfo, que es lo que enseña la conferencia. Aquí ya está a un paso de triunfar en la rueda del Sansara. Entonces vemos claramente que si se juntan las 3 fuerzas, Cristo, Lucifer y la Madre Divina, entonces eso representa el amor. Del amor que comenzamos a hablar al principio de la conferencia, ¿sí? Porque una cosa es realmente el maestro, ya que pasa a este novenario, ¿sí? En este novenario ya tiene un avance, ya tiene los cuerpos de luz, porque ya vemos que en el octonario pues tiene los cuerpos de oro, pero aquí tiene los cuerpos de luz. Es un maestro resurrecto, tiene los poderes, tiene facultades, tiene virtudes, son las verdaderas virtudes del alma, ¿sí? Entonces para que veamos que las verdaderas virtudes del alma salen es cuando ya el Cristo vence a Lucifer, o sea, son los poderes de la luz, ¿sí? Son los poderes de la gran hermandad blanca.
Ya ese Cristo trabaja para la logia blanca y maneja los poderes y la naturaleza le obedece, ¿sí? Coloca los poderes al servicio del amor, al servicio de la madre naturaleza, de la maga. Ahí tenemos diferentes aspectos de la madre divina, ¿sí? La madre naturaleza, y los pone al servicio de ella, porque ella es la que crea los cuerpos, ¿sí? La que le dio vida a este cuerpo físico. Entonces ahí la madre divina ya se une. ¿Por qué? Porque ella se une con Cristo y Lucifer. Porque es que ya no tiene nada que matar. O sea, ya el ego, o sea, ya el ego ya murió. Entonces ya no tiene nada que eliminar. Por eso ya se cumplió la función. Y de esta unificación de las tres fuerzas nace el amor, ¿sí? Que fue lo que les coloqué acá. Porque si un ser viene aquí a este planeta es para sacar algo que se llama el amor y la sabiduría. Amor y sabiduría. Para eso es que cae un ser de estos. Listo, entonces aquí ya tiene amor y aquí ya tiene sabiduría. Entonces ese novenario está representado tanto por la estrella de 9 puntas que lo encontramos en el temario, tanto por la O y la I, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ese O, realmente el O representa el amor y la I representa la sabiduría. Por eso aquí ya el maestro tiene todo eso. Dice, conoce a los maestros taoístas Keliun y Samael. Bueno, Keliun no lo he escuchado, la verdad. Sobre Keliun no sé nada que está enseñando Keliun. Pero sobre Samael Aun-Weor sí, porque es que Samael Aun-Weor, él es un maestro. Y como maestro está dirigiendo esta raza, porque esta es la quinta raza, y da las enseñanzas desde otras dimensiones. Porque yo les hablé ahorita que un maestro tiene poderes. Tiene el poder tiene los dones, ¿sí? Los dones, pero esos son los dones blancos. Maneja telepatía blanca, tiene el don de lenguas, realmente nos podría dar una enseñanza en otras dimensiones. Porque los maestros están pendientes de algo que se llama el conocimiento de sí mismo, ¿sí? El grupo de conocimiento de sí mismo. Tanto el maestro Samael como el maestro Ravulú dirigen este grupo. Realmente ellos son los que mandan en este grupo. Pero si lo vemos desde la parte astral, ¿sí? Desde otras dimensiones. Porque los maestros no son como las personas aquí que quieren que los vean, que los idolatren, no, ellos están desde otras dimensiones y nos ayudan. Porque esta obra no se puede hacer sin el auxilio de la divinidad. Y dentro de la divinidad tenemos el ejército de los Cristos, porque es que el Cristo es unidad múltiple perfecta, ¿sí? O sea, hablar de Cristo es hablar de realmente que son unidad, pero es múltiple a la vez y es perfecta. Porque aquí ya les voy a hablar de la unidad perfecta. Porque estamos hablando de algo elevado, de la perfección, ¿sí? De lo que no tiene mancha, de lo que no tiene mancha del ego. De eso estamos hablando cuando hablamos de un Samael Aun-Weor, el maestro Ravulú está buscando el cirineo, ¿sí? Hago una aclaración porque algunos dicen que es que el maestro Ravulú le falta la segunda montaña, o eso es mejor que se desdoblen y que el maestro Ravulú les enseñe todo. Cualquier persona se puede dar cuenta que en los mundos internos el maestro Ravulú está buscando discípulo, cirineo. Por eso hay que prepararse. Si realmente llegar a ser cirineo, pues no es ahí en la comodidad. No, porque ellos trabajaron muy duro por la humanidad. Por eso se habla de sacrificio por la humanidad consciente. Sacrificio consciente por la humanidad. Bueno, entonces aquí estamos viendo los últimos pasos, porque es que, ¿quién es Lucifer? Vamos a ver quién es Lucifer.
O sea, Lucifer en sí es el hijo, ¿sí? Lucifer es el hijo del Padre. Lucifer es el hijo de Dios. Y fíjense en que él es una pieza clave para nosotros entender que él tiene una función, él cumple una función. Y la función de él es colocarnos y entrenarnos, ¿sí? Porque nos va a entrenar en todo, nos va a colocar todas las tentaciones. Ustedes mismos lo van a ver en el astral. Porque sin entrenador, si no hay entrenador, no puede haber maestría. Porque él es el que nos va a entrenar en todo. Bueno, entonces Lucifer es el hijo de Dios, es el hijo del Padre. Ahora vamos a ver que el Cristo es el hijo del hombre. Por eso sí que en el quinario veíamos que en la estrella de 5 puntas, ahí se tiene que convertir en un hombre y luego pasa al escenario y se convierte en un Cristo, nace el Cristo, porque el Cristo es el hijo del hombre. Entonces debemos reflexionar esas frases. El Cristo es el superhombre. Entonces son dos hijos diferentes, porque uno es el hijo de Dios y el otro es el hijo del hombre. Cristo y Lucifer trabajan juntos, ¿sí? Trabajan juntos para la gran obra del Padre. Pero entonces vamos a ver esta otra frase que dice que el Cristo dijo: quien ve al Hijo ve al Padre, ¿sí? Este hijo es el Cristo, porque ya es otra frase diferente, que este sí nos está hablando del hijo, el hijo del hombre, porque es que las traducciones de los textos, no todo el mundo puede ver el mensaje y hay confusiones. Realmente el trabajo iniciático de la primera montaña es con Lucifer. Cuando ya alguien llegue a la tercera montaña, sí ya puede darse el lujo de comprender: quien ve al Hijo ve al Padre, pero ya ese es el Cristo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que el trabajo es con Lucifer, porque Lucifer él nos va a dar toda la luz, toda la sabiduría. Bueno, ahí también hablan del Tao, ¿sí? Mire que el símbolo del Tao, están preguntando el taoísmo, el Tao representa el 8, es el símbolo del infinito. De esto se habla en la conferencia 29, ¿sí? Aquí no se puede llegar a comprender mucho el Tao, porque esta conferencia lo que muestra es el camino a la autorrealización. Pero ustedes, si necesitan la conferencia 29, la tengo grabada en YouTube. Hablamos de que aquí está la balanza, por eso ustedes ven que los egipcios, ellos tienen una balanza aquí, bueno, el ojo, esos dos ojos que están acá, eso representa la comprensión, es el 8 es comprensión, es el Tao es la comprensión. Entonces, para que veamos viendo que lo que hay en la mitad del péndulo, que es la conferencia 29, o lo que hay en la mitad del símbolo Tao, es el símbolo de la comprensión. Realmente es el 8. Ustedes ven que el Tao es el 8. Pero entonces, cuando una persona tenga un sueño con el 8, pues le están hablando de la comprensión y de la justicia, porque el 8 también es la justicia. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta la simbología. Bueno, entonces ahora veamos aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la balanza. Veamos aquí que listo, ya como Cristo vence a Lucifer, la Madre Divina ya no tiene que matar nada. Aquí está en el novenario, y aquí el amor, podemos decir, esto ya se convierte en la Madre, ¿sí? Porque es que ya se convierte, es una transformación. Y esa Madre pues ya va a representar lo que es la O, ¿sí? Entonces aquí ya es la Madre. Pero a estas alturas sí ya se podría comprender que la Madre es el amor, a estas alturas, antes no. Bueno, entonces el Padre
es la sabiduría, ¿verdad? Que tenemos el Padre. Pero si ustedes ven aquí el novenario, todavía no se pueden unir, o simplemente el Padre no puede ingresar todavía donde está la Madre, ¿sí? Todavía no puede. Porque vuelvo y les recalco, porque es que aquí está el Maestro esperando el cirineo acá. Por eso es que no se puede todavía fusionar. Todavía el Padre no puede bajar porque no tiene el Maestro. O sea, todavía no hay un Maestro que haya cogido segunda montaña, no hay cirineo. Entonces aquí vamos a ver que ya cuando aparece el cirineo, porque ya apareció un ser que cogió la segunda montaña, entonces ya se puede fusionar, el Padre con la Madre se unen. Pero obviamente que también tenemos que ver el símbolo del tridente de oro, ¿sí? Porque es que el tridente de oro es un símbolo también del diablo, y ese tridente de oro, o sea, tenemos que ver esa otra simbología, que es cuando el Cristo vence a Lucifer y Lucifer le entrega al Cristo el tridente de oro. Y ustedes van a encontrar cantidad de simbología donde está el tridente de oro. Hinduistas, egipcios, cuando realmente en el planeta se encontraba el conocimiento puro, el tridente no podía faltar. Incluso hasta Shiva, Krishna, todos ellos hablaban del tridente. Porque es que el Cristo vence a Lucifer y Lucifer se lo entrega y es de oro. ¿Sí? Ya digamos que el trabajo se ha culminado, se termina el trabajo y ya. Ahí simplemente la Madre está esperando a que el Padre ingrese. Y aquí ya tenemos el denario. En el denario es el 10, ¿sí? Aquí se cumple el 10. Pero es que se habla de los 10 pasos, ¿sí? Aquí son los 10 pasos para llegar a la autorrealización. Entonces aquí ya el Padre ingresa a donde está la Madre y un nuevo sol se ha creado. O sea, un nuevo autorrealizado tiene amor y sabiduría. Entonces ahí vemos ya. Ahí ya vemos que debe regresar al Sagrado Absoluto. Y ahí es cuando ya regresa, ¿sí? Regresa al Sagrado Sol Absoluto, pues ya se convirtió en un sol. Que vemos ahí la simbología. Listo, entonces esta es la conferencia de hoy. Si alguna persona tiene alguna pregunta, nos pueden escribir. Entonces les dejo aquí, digamos que aquí ya están los gráficos, ¿sí? La Madre es el O, el Padre es la I, ¿sí? Es que este símbolo significa que les colocaba ahorita, digamos, la I y el O, ¿sí? La I y el O. Eso es lo que significa eso. Listo, entonces, hasta aquí la conferencia. Mañana tenemos conferencia por Mundo Astral. Mañana vamos a hablar de otros temas relacionados con el ego. Entonces aquí les dejo completamente el tablero. Y aprender a reflexionar. Porque de hecho hasta el deseo es la reflexión de lobos. Él nos invita también a reflexionar, a vencerlo. Sí, porque quien ve la luz que está atrapada en el deseo la puede liberar. Y el que no la ve, pues se vuelve su esclavo. Ustedes ven cómo en esos momentos la humanidad está esclavizada. Están esclavizados por todo. Entonces nosotros vamos a dejar de ser esclavos. Vamos directo realmente a unirnos con el Padre, ¿sí? Con el Padre que está en secreto. Y regresar al Sagrado Sol Absoluto triunfantes. Listo, muchas gracias a todos por escuchar. Nos veremos el viernes. El viernes
el viernes voy a hablar de la conferencia 50, porque es que la función del ego, la vamos a ver en la conferencia 50, el origen del ego. ¿Para qué fue creado el ego? ¿Sí? ¿Para qué? Porque eso tiene una función. El punto es ya no crear más el ego, ya no crear más porque ya tenemos suficiente. Ya se cogió el sexo de una forma negativa, ahora vamos a cogerlo de una forma positiva. Listo, entonces muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos el viernes.